Hola a ustedes, hermanos y hermanas queridos. Nosotros continuamos nuestra enseñanza hoy desde 2 Corintios 3. La última vez hablamos acerca de el versículo 17. Hoy hablaremos acerca del 18. Hoy voy a leer los dos versículos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros queremos entender de qué se habla aquí, cómo nosotros nos transformamos hacia la imagen de Jesús. Veamos qué está escrito aquí. Está escrito aquí de que todos nosotros estamos a cara descubierta, vemos la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir a cara descubierta? El contexto aquí, del cual habla los versículos anteriores, es Moisés cuando estuvo en contacto con Dios. Él estuvo por 40 días en el monte Sinaí, después subió otra vez, después de todo este tiempo largo que estuvo en la presencia de Dios. La luz de Dios tanto llenó a Moisés que él resplandecía luz. Y esto resplandecía a los hijos de Israel y no lo podían ver. Por esta razón se puso un velo en su cara y puso este velo sobre su rostro para que ellos no tuvieran miedo y no les resplandeciera. Cada vez que hablaba con Dios Moisés, él se quitaba este velo. Y aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo dice de que este velo que cubría el rostro de Moisés también tiene un significado espiritual, porque hasta el día de hoy el pueblo de Israel no entiende la ley de Moisés, porque él señaló al Mesías. Él dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. No había uno como Moisés en esa época, que nos dio un pacto, que nos dio la ley, sino Jesús, que nos dio el Nuevo Testamento. Y es más grande que Moisés, porque Moisés mismo dijo que a él deberíamos oír lo que iba a decir, porque Jesús es el Hijo de Dios que bajó del cielo y se vistió de hombre para cumplir su propósito y ser expiación por nosotros. Y él cumplió todos los símbolos de la ley, todas las sombras de los sacrificios de los animales. Jesús cumplió esto en su aparición. Pero la verdad está oculta de mi pueblo, mi querido pueblo que amo, y este velo ha sido puesto en ellos como si no entendieran la ley. Pero cuando llegamos al Mesías Jesús, vemos de que este velo se quitará. En el versículo 16 de 2 Corintios 3, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Por otro lado, este asunto del velo aparece en Éxodo 34, versículos 33 al 35. Y por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. No hay un velo en el rostro de Jesús así como lo tenía Moisés. Nosotros vemos a Jesús y lo vemos a cara descubierta. No como Moisés, que el pueblo de Israel cuando lo vio había un velo sobre su rostro y lo cubría. Todos nosotros estamos a cara descubierta. Vemos la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir la gloria del Señor? ¿Cómo nosotros vemos la gloria del Señor? Yo nunca he visto el rostro del Señor Jesús. Nosotros vemos la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir esto? La gloria del Señor se habla acerca del Espíritu de gloria. Ustedes saben, cuando Jesús fue bautizado por medio de Juan el Bautista, vemos de que el Espíritu Santo cayó sobre él en forma de paloma. Mateo 3:16, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Dios autorizó de que Él era su Hijo. Entonces, Él empezó con el Espíritu Santo y después, en Lucas capítulo 4,
Se nos está escrito, después del el bautismo, Él fue tomado al desierto y tuvo tentaciones en el desierto por medio de Satanás. Después de este asunto, cuando terminó la tentación, leemos en los versículos 14 y 15 de Lucas 4 acerca de Jesús. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. El poder del Espíritu Santo estaba sobre él. Él empieza su servicio con el poder de Dios que obraba por medio de él y todos los milagros y maravillas y también lo glorificaban por su enseñanza. Y en otros sitios está escrito de que él no enseñaba como los fariseos, sino con autoridad. Él no decía, aquel dijo esto, sino decía, yo digo. Y lo decía con autoridad. Y este mismo Espíritu Santo está sobre nosotros, dentro de nosotros, y se llama el Espíritu de Gloria. El Espíritu Santo es el Espíritu de Gloria. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4, versículos 12 al 14. Voy a leer. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pongamos atención a estas palabras, el Espíritu de gloria. ¿Cómo se revela la gloria de Jesús? ¿Cómo Él se reveló cuando estuvo en la tierra? Por medio del Espíritu de gloria. Y este mismo Espíritu está en nosotros, que nos cambia de gloria en gloria. Esa es nuestra meta, entender cómo nosotros nos cambiamos de gloria en gloria. Entonces está escrito, voy a volver a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros vemos la gloria de Jesús como en un espejo. ¿Y cuál es este espejo? Este espejo la encontramos en el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios es un espejo. Miren, por ejemplo, Santiago 1, 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces la palabra de Dios es como un espejo, pero más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La ley de la libertad, la ley perfecta, es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, allí vemos a Jesús. Allí vemos cómo Él se comportó con la gracia que Él tuvo con la mujer adúltera cuando la trajeron al templo y querían que Él la juzgara y la apedreara. Por otro lado, vemos que Él estaba en contra de la corrupción, derribó las mesas que estaban en el templo, Él no lo soportaba. Y más cosas aprendemos de Jesús, cómo Él se comportó, cómo Él habló y qué fue lo que enseñó. Nosotros cuando lo vemos como Espíritu Santo dentro de nosotros, Él vive la palabra. Él no solamente la hace viva, sino que obra dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo para cambiarnos más a su imagen de Jesús. Entonces nosotros vemos como en un espejo, pero pongamos atención, el espejo es borroso, no es claro, nos da una
mirada limitada. Por ejemplo, vamos a 1 capítulo 13, 1 Corintios 13, versículos 12 y 13. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Hoy nosotros vemos a Jesús por medio de su palabra, y es como un espejo de antiguo. Y los espejos de ese entonces eran hechos de cobre que los pulían, que los brillaban, y de alguna forma la mujer lograba ver su rostro sobre esa superficie. No eran como los de hoy, sino que eran espejos de cobre. Leemos estos espejos de cobre en Éxodo 38, versículo 8, cómo las personas traían estos espejos de los cuales estaban hecha la fuente de bronce que estaba en el tabernáculo. Volvamos de nuevo a 1 capítulo 13. Otra vez leo los versículos 12 y 13. Ahora vemos por espejo, oscuramente, cómo se veían ellos en aquel tiempo por un espejo. Mas entonces, cuando veremos a Jesús, lo veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Llegará el momento que conoceremos y veremos a Jesús de forma completa. Nosotros continuaremos este mensaje la próxima vez y de nuevo les deseo un continuo bendecido día y animo a todos nosotros a que le pidamos a Dios que nos llene de su espíritu y decirle, derrámate sobre mí, Señor, lléname, te doy libertad en mi vida, tómame más hacia adelante. Que Dios les bendiga. Shalom.